Ongi etorri, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo más de Fútbol con Salitre. Bueno, ya comentamos que queríamos en estos meses de junio y julio hacer vídeos fuera, algo fuera de ese sitio donde solemos grabar los vídeos, y bueno, nos queríamos sentar con personalidades del Atleti y ya adelantamos que el primer invitado sería Aitor Elizegui. Aitor Elizegui, es que ricasco por venir. Un placer. Primero, por la propuesta de este escenario, que es difícil decir que no. Y segundo, Sorionak y es que ricasco por empezar este proyecto. Se agradece que hayáis contado con nosotros, aunque siempre es un placer compartir contigo Athletic y fútbol. Es que ricasco, ¿qué te dice el fútbol? ¿Qué te dice el Salitre? ¿Qué te dice este entorno a ti? No sé, si nos puedes comentar algo. Bueno, yo creo que parte, ¿no? Parte de nuestro ADN obviamente está vinculado a la relación de este territorio con el trabajo en el mar, con el esfuerzo obviamente en el mar, con todo lo que significa para este país y para este territorio la relación que tenemos con las olas, obviamente con las mareas y con el tiempo y con el paso del tiempo con el deporte, sobre el agua, ¿no? Sobre el salitre, nunca mejor dicho. Pues la relación que hay en Euskadi y en Vizcaya alrededor y la pasión alrededor del mundo del remo, por supuesto después de los años, hasta en eso somos singulares, ¿no? Pues con esta ola, con esta tabla, con esta manera de entender el surf. Y ahora, poco a poco, aunque yo creo que siempre ha sido, esto es cuna de una de las bases del Athletic, ¿no? Todo lo que significa Urdaibai y todo lo que significa rojiblanco en esta zona de Vizcaya se entiende, y yo creo que con una pasión especial. Ahora se ha puesto muy de moda, pero hace muchas décadas que en cualquiera de estos pequeños pueblos, todo lo que significa Athletic y fútbol hay una pasión especial. Sí, una zona muy vinculada a lo que dices el Atleti, ahora quizás más de moda bueno, pues por Jaure o por Unai, ¿no? Precisamente, pero bueno, Mundaka también es como tierra de porteros, cuna de porteros. Aquí, pues, Gregorio Blasco, Zaldúa reside aquí, Ispizua mismo, ¿no? Que estuvo convocado con el primer equipo en un partido de Copa, si no recuerdo mal, el año pasado, el anterior. Cuna donde también muchos directivos y expresidentes veranean por aquí. Un capitanazo como Íñigo Leque aquí pasa muchísimas horas y partes del año, y toda su familia. Y sí, como tú me dices, creo que está muy vinculado. Y también muy vinculado a esto que vemos, ¿no? La ola, el surf, que este año encima estamos ahora cumpliendo los 40 años de la inauguración de la tienda de surf por Craig Seig, un australiano que se afincó en Mundaka. Tenemos de hecho un evento pues, de ahora en 15 días en el que celebraremos eso, también muy vinculado, como tú me has hablado, del esfuerzo, el sacrificio. Yo creo que el deporte muy vinculado a esto, al remo. 50 años este año también del Mundaka Rontaldea, que hemos generado se han hecho bastantes eventos y así. Y como tú me dices, yo creo que el remo también aquí tiene el remo y el surf son dos cosas que también en este pueblo tienen bastante importancia, no sé cómo lo ves. El deporte acuático, si te fijas, en muchos casos es pura vocación, porque es muy difícil vivir de él, pero lo mismo que hemos intentado comentar, todo lo que sea cantera, todo lo que sea invertir tiempo, todo lo que sea, siempre a cambio del resultado social, poco más, ¿no? Pero todos estos pequeños equipos y estos pequeños proyectos, o al revés, enormes, ¿no? 50, 40 años, y lo diré, todo lo que significa el esfuerzo alrededor de la pesca. A mí me parece que hay que tener primero mucha vocación, mucha constancia, por supuesto compromiso, bastante valor. Sí. Imaginaros hace unas cuantas décadas, edición de porteros. Sí. Siempre ha habido una leyenda, ¿te acuerdas? Cerca del frontón y cerca de la arena, cerca de la playa, que a mí me encanta pensar que es cierta, ¿no? Estos porteros que entrenan sobre la arena. El Chopos de Zarauz, por ejemplo, ¿no? Sí. No sé si tiene datos científicos, pero no me importa. Me encanta que los porteros vascos y los del Athletic tengan en su cabeza, pues oye, que puede ser del dominio de la pelota, del dominio de la arena, como se convierten luego. Claro. Y qué decir yo creo que tenéis ya una calle dedicada a don Blasco, a don Gregorio. Sí, tenemos hace 2 años ya se inauguraron cosas, y yo creo que más que tienen que venir. Y tradición peñista, Urdaibai, y la mayoría de sus pueblos siempre han tenido esa tradición en la que no solo, por supuesto, en la pasión y el socio del Athletic, pero sin embargo la afición también, yo creo que ahí es un pilar importante. Sí. Pues nada más, vamos a
vamos ahora al Palacio Larrinaga, que lo voy a presentar, tenemos ahí un pequeño set montado para charlar ya más de fútbol europeo y del Atleti y de estas cosas. Vamos. Bueno, Ongi Torri, bienvenidos a todos. Ya hemos hecho la introducción en la ermita de Santa Catalina, nada más y nada menos en el entorno de Urdaibai, en Mundaka. Y bueno, Aitor, como te decía, es que estamos aquí en el Palacio Larrinaga. ¿Qué te parece este sitio? Bueno, lo que os he dicho o llevo diciendo toda la jornada. Es un privilegio. El escenario, desde luego la reforma del Palacete, hay que admitir que lo han hecho con gusto, que no es fácil tocar los clásicos y respetarlos. Y a la vez es difícil fusionar, estar a la altura de este escenario. Así que te has puesto un reto complejo. Sí. El título es magnífico, fútbol y salitre. Con salitre. Pero claro, con salitre, pero claro, tendrás que estar al nivel del paisaje en el que vivís y queréis hacer el programa. Es complicado. Que es magnífico. Es complicado, ya sabes que tenía yo mucha ilusión de hacer estas especies de entrevistas, de hablar con gente, ya sabía que tú eras el primero, pero es que este palacio, para los mundaqueses, o gente que pase temporadas en Mundaca, lo que sea, era un palacio que por lo menos nosotros siempre lo habíamos visto deshabitado, siempre lo habíamos visto, joder, de noche pasabas y hasta daba un poco de miedo, ¿no? O sea, en una pasada estaba, pues bueno, deshabitado, estaba casi que se caía y tal, ¿no? Y la verdad que en los últimos años, pues la llegada de George a Mundaka, un, bueno, estadounidense que ha venido a Mundaka y cogieron este palacio, hicieron una reforma bastante maja y pues ya ves, consiguiendo un poco la piedra clásica con esto todo. Y a mí me hacía mucha ilusión el poder hacer esta entrevista aquí, porque, bueno, pues porque es un sitio que lo hemos tenido siempre muy así. Alguno, como uno de los técnicos cámaras que tenemos por aquí, ya ha dicho que aquí ha hecho alguna fiesta de joven, pero bueno, y de manera jocosa, como comentario. Pero este Palacio Larrínaga se llama Larrínaga porque la familia Larrínaga era una familia, bueno, originaria de Mundaka que vivían en Liverpool. Ya estamos conectando el fútbol con Mundaka y con todo, ¿no? Y hay, de hecho, bueno, hay gente de Mundaka que tiene descendencia en el Liverpool, algunos son del Everton, no te voy a decir más, pero, y entonces esta familia tenía pues bueno, pues muchos negocios con comercios, con especias, con barcos, con tal, ¿no? Y bueno, un poco a raíz de 1898, en el que, bueno, ellos eran españoles en realidad, eran vascos, pero eh, España pierde Filipinas, Cuba, pues un poco todo eso, tal, y ellos ya, pues a principios de 1900, retornan a Mundaka, hacen este palacio donde ellos viven, que es el Palacio Larrínaga, de hecho hay calles en Mundaka, Florentino Larrínaga, y hay algunas calles con los apellidos, y apellidos Larrínaga Mundaka, y bueno, hacen el edificio del ayuntamiento, ponen alumbrado público, alcantarillado, no sé si también, pero ponen alumbrado público en el pueblo, que otros pueblos de la comarca con muchos más habitantes, muchos más, no tenían en aquel momento. Hablamos de 1905, 1910 por ahí, y lo ponen a Mundaka un poco en el mapa, ¿no? Entonces la familia de Larrínaga es bastante importante para entender un poco la historia del principios del siglo XX y todo, ¿no? Entonces nosotros, los que ya hemos crecido tal, siempre hemos visto todo deshabitado, de ruido, y el poder de la mano de George, poder rehabilitar todo esto, poder hacer lo que se ha hecho y todo, pues yo creo que es bastante importante. Y luego la verdad que se han portado divinamente con nosotros, porque la mano de Jairo y sobre todo Fidel nos han abierto las puertas de par en par para poder estar hoy aquí, grabar esto, y la verdad que agradecemos mucho a Luna Jatechea, a Palacio y Larrínaga, y la mano, ya digo, de George, Jairo y Fidel sobre todo, que nos han abierto todo esto, ¿no? Y la verdad que a mí me hace mucha ilusión. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de fútbol un poquito. Ya sabes que esto es fútbol. Hay que alabarles el gusto, Sí, a la sí, familia George. sí, la verdad que sí. Yo también hubiera venido desde Estados Unidos y hubiera elegido Mundaka. Sí, estoy convencido. Está bien. Encima, ellos llegan aquí, que luego lo hablaremos, un poco también relacionados un poco con el fútbol, con Lezama. De hecho, ellos, San Mamés también tienen sus localidades, sus cosas. Bueno, luego podemos hablar un poco de esto. Bueno, fútbol con salitre, vamos a hablar un poco. Ya sabes que en fútbol con salitre, pues bueno, pues nos dedicamos un poco al fútbol europeo, al fútbol internacional, al fútbol, y son un poco, pues bueno, pues las locuras que tiene uno con todo esto. Ya sabes que yo, pues los domingos por la tarde y estas cosas, a veces cuando hablamos, en vez de estar viendo el Getafe Atlético de Madrid, pues estoy viendo el Napoli no sé qué o el Leverkusen tal, ¿no? Pero bueno, un poco, luego hablaremos un poco del Atleti, ¿no? Pero primero te quería decir un poco, no sé, si hay algún campeonato en Europa que te guste más que otro, si hay algún club en Europa que sigas más que otro, que me hables un poco del fútbol europeo, del fútbol continental. Bueno, somos adictos a este deporte y después al Athletic, que tiene
que tiene mucho pero poco que ver con el fútbol en general, pero el fútbol en general a veces nos gusta y tenemos ahí, bueno, veremos el mundialito ahora mismo, seguramente Sí. nos lo tragaremos completo, no, pero sí parte de lo que puede ocurrir. Y siempre hay una creencia, porque hay una frase que me gusta decir, en esa fundación de los Larrínaga, ¿te acuerdas que has hablado de 1898? No sé si es una coincidencia. Yo siempre he pensado que el Atleti podía haber jugado en la Premier. Estoy convencido de que sería un papel natural, una sensación. ¿Eh? Probablemente entraríamos por Southampton todos los fines de semana, jugaríamos nuestro partido y yo creo que las visitas del West Ham, del Liverpool y del United a San Mamés cada temporada serían, ¿eh?, una idea, ya sé que parece ideal, que parece Sí, compleja, sí. pero me parece muy natural, Todo el, muy natural. todo el fútbol del Cantábrico, digamos, ya no el vasco, el Cantábrico y tal y cual tiene bastante relación, todo el Atlántico Norte yo creo que tiene bastante relación con el fútbol y muchas veces irte a jugar a Sevilla, que son 1000 kilómetros, estás en Southampton, en una hora de avión también, ¿no? Si es un juego, antes hemos hablado, cuando has empezado el programa, de la relación que tenemos con el mar. Ujú, Y obviamente con el Atlántico y con este Golfo de Vizcaya, pues que tiene unas características y una dureza, y esa costa la compartimos, esa ujú, sensación que puede tener pues alguien que vive en Liverpool, la puede tener alguien que vive en Bermeo o ujú, alguien que vive en Mundaka, desde luego, ¿no? Más esos cambios ambientales, más ese invierno como tiene que ser duro, ujú. y eso es una característica del fútbol. Ya no se ve tanto en los terrenos de juego, que No, parecen todos alfombras, sí, sí. pero antiguamente esa Oh, imagen del Molinón, de San Mamés y del Sardinero, por supuesto el fútbol de Oviedo, el fútbol sí, gallego, y el fútbol de Brest y el eh, fútbol de Southampton, como hemos dicho, o de Brighton o de cualquier esa forma de otro. entender, por supuesto, el graderío, esa forma de entender las cubiertas de los campos y de los estadios, ese toque donde el eco le da mucha importancia. Yo creo que tenemos mucho en común, mucho en común. Y por eso la sensación de cuando pinchas, pues obviamente Premier, pues te da la sensación de que estás viendo algo que puede Mm, tener similitudes con lo que hemos vivido ahora en Glasgow o en Manchester. Yo creo que las aficiones también, cuando viajan, generalmente sí, sí. se sienten muy identificadas con lo que conocen. Hay que admitirlo. A mí me parece que el fútbol centroeuropeo tiene cosas muy importantes. A veces hablamos del fútbol de cantera, pero todo lo que significa Bélgica, Holanda, hay países donde se entiende, y a mí me parece que su apuesta por la identidad, por la cantera y por lo local es bastante más importante de lo que pensamos muchas veces. ¿Mm? Pero el brillo que tiene la Premier hoy en día, hay que reconocerlo. También comete errores, porque es un poquito nuevo rico, Sí, también. pero, De eso pero sí, hablaremos un sí poco. admito que hay una identificación especial. Termino esta exposición tan larga entre grada y Mm, terreno de juego, sí. que yo creo que es lo que en realidad nos hace tener esta sensación que tenemos en San Mamés, ¿no? La identidad que hay, la relación que hay entre lo que ocurre en el terreno de juego y lo que está pasando en las gradas. Sí, acabas de hablar un poco que va muy, muy al hilo, ¿no? Esto del nuevo rico de la Premier League, que estamos unos años en los que, joder, en los que equipos de la zona media o incluso baja de la Premier League pueden quitar jugadores a equipos punteros de la Liga Española, por ejemplo, ¿no? Y hay en ese contexto, este año yo creo que ya, estos últimos años estamos viendo algo, por ejemplo, ¿no? Que los equipos que suben de Premier League, los equipos que suben de la segunda división bueno, pues de la Liga Inglesa a la Primera División, claro, al haber el dinero que hay en las segundas divisiones de las mejores ligas europeas, pues es el que es, ¿no? Entonces, la diferencia que tienen con las primeras divisiones en Alemania, en Inglaterra, perdón, en España, en Italia, donde sea, pues bueno, es la que es. Pero con la Premier League, claro, hay mucha diferencia de dinero. Y está pasando que los equipos que suben de segunda división inglesa, pues más o menos bajan los tres, pero no bajan en las últimas jornadas. Están no matemáticamente, pero están desde el mes de enero bajados. Este año hemos visto, por ejemplo, como el Tottenham y el Manchester United han estado ganando un partido desde el mes de enero y no han tenido ningún miedo a poder bajar, estando en el puesto 17º y 16º, ningún miedo, digamos, a poder bajar. Y claro, eso les ha hecho lo que decíamos, lo que veníamos diciendo en Fútbol con Salitre y en otros muchos medios de comunicación, poner los huevos en la cesta de la Europa League y poder estar tranquilos en liga. En cualquier otra liga europea, tú no estás desde el mes de enero ganando un partido y tranquilamente sin poder bajar. Estamos mucho, yo soy el primero que veo mucho a Premier, que no voy a decir vanagloria a la Premier, pero ¿crees que esto habla, no voy a decir mal, pero no muy bien del campeonato inglés? No, a ver, hay que admitir que si alguien pincha a nivel global fútbol, pincha Premier.
está Estamos claro. hablando de los 4 continentes del planeta. A cambio, este chorro de millones de libras sí está trayendo, si os fijáis, gerencias más caprichosas, con menos identidad sobre la gestión diaria de lo que necesita un equipo de fútbol. Se contradice precisamente con lo que ocurre en las categorías inferiores en Inglaterra, con la salud que hay social, ¿no? Vemos campos con 10.000, con 15.000 y con 20.000 personas dentro de la afición y dentro de los campos en categorías segunda y tercera, incluso división Sí, en sí, sí, sí. Inglaterra, ¿no? Y eso es muy difícil de ver en el fútbol. Pero sí es verdad que cuando tienes esos presupuestos, a todos nos viene a la cabeza nuestro último rival, ¿no? Lo que ha hecho con las cifras de las que hablan en la reestructuración de plantilla y con qué poco acierto, ¿no? Y eso sí se contradice con esa tradición en la que hay que invertir a medio plazo, hay que trabajar, por supuesto, siempre sin abandonar la perspectiva de tu cantera, da igual, seas el Atlético o no seas el Atlético, es un barco que jamás hay que abandonar. Y por último, que no todo es un resultado. A cambio, la Premier se ha apostado por estar fuerte y presente en Champions, estamos hablando de 6 clubes. Eso obviamente le va a dar alguna ventaja, no sé el tiempo que será capaz de mantener. El Tottenham ha hecho 2 puntos menos que el Leganés. Es increíble, Sí, o sea, el, el Tottenham ha perdido 25 partidos sí, esta temporada. le ha salido bien, pero a mí me parece una Es locura increíble, jugarte es una locura. todas tus cartas una temporada a un partido, que es lo que ha hecho en realidad. Al final, es verdad que este año que viene estará en Champions, no sé si esa ecuación le va a funcionar. Yo prefiero los proyectos a medio plazo y a Sí, largo sí. plazo. En el fútbol del presente tiene muy poquito valor, muy poquito valor. Sí es verdad, por otra parte, que en Inglaterra, y bueno, ya pasando, porque nos podemos estar hablando tú y yo de fútbol inglés probablemente todo el día aquí hoy, ¿no? Pero se ha cuidado mucho el tema de los clubes, que no todos los horarios, que los horarios todo el mundo juegue a un mismo horario. Es más, que el estudio estadio, por así decir, que hemos conocido, que por cierto presentaba Gary Lineker, que creo que lo han tirado ahora en la BBC, pues bueno, el partido de la jornada no se sabe cuál es. Si hay un Southampton-West Ham que ha quedado 4-5, aunque juegue el Manchester City-Chelsea, que ha hecho 1-1, el partido de la jornada es ese, ya es al que más le dedican, ¿no? El tema de las aficiones, ves como el Leeds United lleva 8.000 personas un martes en FA Cup en pleno invierno a Brighton, se recorren todo esto y van 8.000 personas y tal, y todo este tema se ha cuidado bastante. En cuanto a las categorías inferiores, el otro día hablaba con Ander Cotorro, un analista de fútbol que trabaja en el Baracaldo, por cierto, que damos un saludo desde aquí, me hablaba del Bolton, por ejemplo, en lo que sería ahora Primera Federación, más o menos aquí. Oye, el Bolton ha sido un equipo Premier, ¿no? Y pues cómo lleva miles de personas a cada partido, ¿no? Entonces, todo esto, ponerlo en contexto y todo, también habla bien de la Premier, porque hemos dicho algo que no estaba muy bien esto. Pero hablando un poco más de otros campeonatos, no sé, no sé, Liga Alemana, no sé si sueles ver, en Alemania hay cosas que yo creo que se hacen bien. Por ejemplo, el tema de las deudas y de los clubes, no se deja tener deudas, no se deja hacer nada, se deja vender, pero el 49% solo. De hecho, el Bayern de Múnich hace pues ya unos años, ¿no? Vendió el 49% de su accionariado, por así decir, a la AAA, como digo yo, Allianz, Adidas y Audi, ¿no? Bueno, se gestionan los equipos de otra manera, las entradas también a los campos, que esto también quería hablar, son baratas pues del orden de 20 euros. Entonces, bueno, pues se fomenta mucho que un sábado a las 4 de la tarde, pues cojas a los dos críos, a los dos tal, y te vayas, tú eres de un pueblo de al lado de Múnich, por ejemplo, te cojas a la familia, te vayas al Allianz, oye, comas allí algo, te gastas 80 euros en 4 entradas, y luego igual te gastas algo más allí en comer o en lo que sea o tal, ¿no? Pero coges a toda la familia, ya a otra familia, y es un sentimiento más de hacer las cosas. ¿Crees que aquí se podrían, no sé, ya sé que es difícil, ¿no? Pero y todo esto igual son sueños que tiene uno, ¿no? Pero se podría avanzar un poco en este campo en cuanto a las deudas, en cuanto al precio de las entradas, coger un poco más el modelo alemán, que luego futbolísticamente también es atractivo, ¿eh? Porque en Alemania también se juega muy ofensivamente, se aprieta arriba y tal. ¿Crees que este modelo alemán, que la gente igual no lo conoce mucho, sería un poco, no sé si aplicable, o nos tendríamos que fijar más en ese modelo? Hay de nuevo una clave, que es, lo siento, va a salir la palabra muchas veces, es la identidad. Tener en cuenta que el porcentaje de futbolista alemán en la Bundesliga es probablemente de los mayores de las ligas, de las grandes ligas europeas. Y eso sigue creando este lazo clave. Eso motiva que las gradas de la Bundesliga durante el torneo local, independientemente luego de que haya grandes equipos en las competiciones europeas, les permite cada fin de semana
crear un acontecimiento en el que se sienten identificados Eso es. con lo que van a ver. Sea en familia, sea en pareja, por supuesto el acceso de las nuevas generaciones a que se rejuvenezcan estas gradas y este entorno social. Esa es la clave de cualquier proyecto deportivo a medio plazo. Porque el corto, os insisto, está bien, mañana hemos visto equipos que consiguen hacer una vez un gran resultado, incluso ganar una Champions, pero luego el proyecto depende muchísimo del inversor, ¿no? Del fondo que decida o no decida seguir a ese ritmo. Sin embargo, una afición es raro que te abandone, una afición va a estar contigo en las buenas y en las malas. Va a estar cuando el club tenga alguna duda, va a seguir apoyando el proyecto. Y es lo que le va a dar garantías en un mundo tan globalizado de marca, le va a dar garantías de continuar. Vemos proyectos como el San Pauli, o vemos proyectos como Red Star, que tienen, y desde luego me identifico muchísimo con nuestro Atleti, donde muchas veces escuchas, y yo estoy convencido que es real, que vamos a estar en este proyecto por encima de un resultado mañana, ¿no? Que está bien, a todos nos gusta ganar y a todos nos gusta celebrar, pero tenemos que disfrutar siempre, siempre de la dificultad que tiene hacer las cosas desde una perspectiva local, desde una inversión potente en cantera. Termino. Y eso es lo que no entiende una parte importante del fútbol español y de nuestra liga. Cada verano, lo volveremos a ver este verano, les has visto invertir en cantera, a ver si consigo, no quiero decir marcas o nombres, pero hemos visto equipos con dificultades económicas que por fin han mirado a su cantera y les ha salido bien. Y además, hasta nosotros mismos nos identificamos con estos futbolistas. Eso es. Porque nos parece cuando un chaval, un centrocampista de la zona del Mediterráneo o de la zona de la meseta, joder, se hace grande dentro de su equipo, es que lo admiramos. Sí. Lo admiramos también nosotros porque nos sentimos identificados con ese chaval, con ese delantero, lo que fuere, ¿no? Y vemos a diario el error. El director deportivo de turno, que cree que es mago, que va a fichar 5 o 6 futbolistas en 50 días. Eso es muy complejo, porque hay muchas características, vienes de lejos de casa, tu familia, el entorno, adaptarte, los idiomas, el vestuario. Es que lo normal es que salga mal, por cierto. Lo normal es que te equivoques cada verano, como vemos muchas veces. Y eso aleja, a la liga le parece bien, crea yo le llamo fútbol envasado al vacío, lo quiere y nos lo intenta, y al final pues mucha gente, después de pinchar al Athletic, pinchamos Premier o pinchamos Bundesliga los fines de semana, pues vemos eventos más auténticos. Sí, hablabas un poco de identidad y de pequeños proyectos que a veces tienen éxito y estas cosas, y salto un poco al fútbol italiano, ¿no? Que fue del Atalanta el año pasado, ¿no? Aquella final con el Leverkusen que no había perdido ni un partido, el bueno de Xabi Alonso que no había perdido ni un partido, y se presenta a la final de Dublín, final de la Europa League, y es barrido por el Atalanta, que ya sabemos cómo juega el Atalanta. Mencionar aquí, ¿no? Porque hay muchas veces directores deportivos que no tienen nombres rimbombantes, ni han sido futbolistas, ni han sido nada, pues como puede ser Thiago Pinto en el Bournemouth ahora, que venía de la Roma o del Benfica, o Giovanni Sartori, que ahora está en el Bolonia. Bolonia ha quedado campeón de Copa después de 51 años y es el que forma este Atalanta, que el año pasado, por ejemplo, pues bueno, gana una Europa League. Atalanta, para situarnos, es Bérgamo. Bérgamo está a 40, 50 kilómetros en la Lombardía, a las afueras de los dos mastodontes de Milán. Milán es hasta hace poco la única ciudad en Europa que tenía 2 campeones de Europa. Ahora Manchester también lo tiene, ¿no? Desde hace 2 o 3 años. Y, joder, Bérgamo, encima jugando como jugaban con Gasperini, un entrenador ya en años, ¿no? Pero ese fútbol que hacían, ese tal, ganar una Europa League fue algo bastante bonito, bastante bueno, por no hablar del Napoli, que ha ganado su cuarto Scudetto este año, ¿no? Las 2 de Maradona, otro que ganó hace 3 años, y ahora con Conte, ¿no? Como no, Antonio Conte, vuelve a ganar, demostrando un fútbol también bastante majo, y vuelve a ganar otra vez, ¿no? ¿No crees que hay un cambio de concepto en ese fútbol italiano? Tú y yo no somos de la misma, prácticamente somos de la misma edad, no mucho, ¿no? Pero nosotros nos creamos en un fútbol italiano en los 90 con muchas estrellas, pero oye, hablando coloquialmente, un poquito más Rategui, un poquito Catenaccio es defender con 5, pero un poquito más defensivo y menos vistoso, por así decir, ¿no? Pero ¿no crees que también, hay mucho entrenador joven en Italia, ¿no crees que el fútbol italiano también, igual como en el contexto del fútbol mundial, ¿no? Está cambiando, está siendo más atractivo, está siendo más, no sé, como más vistoso? Yo veo más valiente al fútbol europeo, no al fútbol mundial. Sí. Esta escuela en la que vemos a muchos entrenadores arriesgando un poco más en la presión, en ese bloque bastante más alto. Venimos de ver una
una asfixiante final de Champions en la que es Ahora difícil, hablaremos, en la que es difícil presionar más durante un partido. Y esa escuela nos está dando un espectáculo magnífico, magnífico, porque tiene sus riesgos, obviamente dejas mucho espacio a tu espalda. Yo creo que estamos todos más identificados con esa manera. Pero de nuevo, es que Italia hace muy bien las cosas en sus canteras. Italia está muy identificada con sus plantillas. Y cuando ha dado ese paso al frente, que lo tenía que dar, porque era muy difícil jugar al fútbol cuando te proponen otros equipos con ese riesgo y con esta técnica, también tenía la base, la materia prima para hacer estos equipos. Y de ahí está surgiendo esta nueva escuela de fútbol italiano, en la que probablemente además vemos grandes proyectos. Vemos a la Roma ya pensando en el nuevo estadio, vemos a Napoli a punto de, que verás tú lo que va a ser Nápoles cuando quite esa pista de atletismo. Eso va a ser increíble. Muchos que soñaremos con estar en ese campo porque estoy convencido que van a ocurrir cosas especiales, porque estos no han empezado a vivir el fútbol ayer. O sea, es una pasión, independientemente de que luego, por supuesto, a la llegada de Diego, de Maradona a aquel campo, a ese club, pero estos están chalados por su club y su escudo desde hace, no sé si tienen 100 o 120 años, no importa, ¿no? No hace falta crear lo que hace falta obviamente es identificar al club con lo que está ocurriendo, ¿no? Que la gestión, independientemente, aunque sea un fondo de inversión, pero que entienda que la riqueza que tiene Nápoles, la riqueza que tiene Roma, esta mañana también preparando un poco el programa, pues estaba leyendo un poco alrededor de los dueños de la Roma, de cómo están intentando que el proyecto esté cerca de la afición. Hemos jugado este año y 2 partidos en Roma. Pero hemos visto, ¿no?, lo que ocurre en grada, lo que está pasando, ¿no? Están cerca de la afición, pero ¿no? Se cepillaron al director deportivo que se va al Bournemouth, ¿sí? O sea, el director deportivo de la Roma, que es el que lleva a Dinhausen, por ejemplo, lo lleva de la Juve cedido a la Roma el año pasado, se lo cepillan, ponen a uno nuevo, que es el que se cepilla, hablando mal y pronto, a De Rossi, que era una institución romanista. O sea, De Rossi en Roma es como Muniain en el Atleti, Totti es como Guerrero, por decirle una cosa, y De Rossi es como tal. Y después de hacer 6 meses más o menos buenos, en la segunda, tercera, cuarta jornada, a las vísperas de jugar contra nosotros, se lo cepillan y ponen a Ivan Juric, que luego no duró, se fue al Southampton, luego tal, bueno, todo el tema. Entonces, dicen que quieren estar cerca, porque yo he leído eso, pero también toman decisiones que a veces dices, claro, que allá cuando empiezan propiedades fuera de Estados Unidos, de no sé dónde tal, pues se puede dar un poco todo esto, ¿no? Cualquier decisión tomada a corto en el fútbol tiene consecuencias, generalmente con bastante daño a medio plazo, porque son errores muy difíciles de corregir. Cuando tocas una estructura muy importante como la de un director deportivo, o un mediocentro, o un portero, y te equivocas de pe a pa, hasta que la corriges, ¿no? Pues la salida de un futbolista, las renegociaciones, la estamos viendo, que se lo puede permitir los grandes clubes, que pueden equivocarse mañana en 50, 60 o 100 millones de euros. Pero la media del fútbol europeo, esos errores los paga muy caros, ¿no? Y esas direcciones deportivas, que no se dedican en realidad, sino que la carrera está vinculada a una empresa o a esa dirección deportiva, sí, no al club para el que trabaja. No al club, eso es. Y volvemos al punto de partida, que es la diferencia que tiene el club por el que nosotros nos desvivimos o amamos, ¿no? Donde lo más importante de nuevo es que nos acerquemos al Athletic a entregar lo mejor que tengamos, seas el director deportivo o seas un utillero, ¿no? Y eso nos va a dar siempre una ventaja competitiva, seguro, seguro. Comentabas antes, ya por ir terminando este bloque de Europa, porque también hay que hablar del Atleti, ya te digo que tú y yo podemos estar hablando de esto mucho tiempo. Has comentado antes la final de la Champions, que vivimos hace escasos días. ¿Quieres comentar algo sobre el PSG de Luis Enrique o algo? ¿Qué? Menuda final de Champions, ¿no? 5-0, yo es que no recuerdo, incluso, y hablaba contigo en las semifinales, estas semifinales de Inter-Barça que hemos visto, esta final, cómo está evolucionando el fútbol. Me imagino que este PSG te habrá gustado, no sé si quieres decir algo de este PSG, y si hay algún otro equipo que te haya gustado en esta Champions, o nos quieres comentar algo. A ver, yo he sido bastante anti-PSG durante los últimos años, porque me parece que detrás están estos clubes Estado, sí. Que no tengo nada contra ellos, pero sí con su perspectiva de cómo entienden el fútbol europeo. Ellos quieren, en realidad, parece que no, pero casi todos están intentando crear una Superliga. Sí. No nos olvidemos. Esa es la ilusión de muchos de ellos. Bueno, de la mano de la UEFA, sí o no, en coordinación con las federaciones, pero el sueño de varios de ellos sería crear una Superliga.
quizá lo que ha hecho ahora UEFA y Ceferín sea ceder poco a poco y ocupar un espacio Por ahí quería ir yo, muy sí. importante. Es verdad que ha sido atractiva, los 8 partidos, 4-4, pero la importancia que tiene el calendario, vamos a medirla en el paso del tiempo. Probablemente dentro de los torneos locales y de las ligas, la importancia que está teniendo los torneos europeos va a ser clave. Es que es fundamental, perdona que te interrumpa. Habrá jornadas de fin de El semana. Inter de Habrá Milán, por jornadas de fin ejemplo, de semana pronto para que estos campeonatos. mira, Sí, sí, sí. un dato, en cuartos, exactamente en octavos de final, antes de jugar los cuartos, el Inter de Milán había ganado 100 millones de euros en la Champions League. No había jugado 16avos o esa fase liga porque había contra suerte, pero ingresar en la fase liga, pasar entre el top 8 y pasar los octavos de final sin jugar los cuartos contra el Bayern, había ganado 100 millones de euros pues bueno, pues por los partidos, por esto, por todo. Ganar en 10 partidos había jugado los 8 más 2 de octavo. Ganar el Scudetto son 85 millones de euros. O sea, fíjate, en 10 partidos había ganado 100 millones y en 38, en 10 meses y tal y cual, ganaba 85, que luego no ha ganado el Scudetto, pero te dan 85 millones por ganar la Serie en Italia, pero ya en 10 partidos había ganado 100, ¿no? O sea, como un poco como dato para que yo no sé si todo esto está avanzando o no sé si al final crees que va a venir una Superliga o no, o yo no sé a dónde estamos yendo, porque al consumidor de fútbol nos gusta ver el fútbol, ya has hablado del Mundialito de Clubes, obviamente, y tal, y todas estas cosas y tal, pero ¿a dónde estamos yendo? ¿Habrá una Superliga al final? La apertura del mercado, que esta ventana que han creado en junio para que los equipos del Mundialito tengan la posibilidad de reforzarse, me parece, no se me va a escapar. Pero Pues es una palabrota si quieres también. desde luego artificial. No sé si tiene otro término, ¿no? Que está muy de moda el fair play, Sí. pues en este caso muy lejos del fair play, tanto financiero como deportivo. O sea, abrir 10 días el mercado para que alguien pueda jugar un torneito, que por ahora es lo que es, aunque obviamente la intención es otra. Pero obviamente para mí me parece un torneo de verano, que lo voy a ver, que va a crear, parece, además un impacto en abierto a nivel global, que la gente, vamos a ver las semifinales y la final, vamos a ver, seguramente estará programado para que el partido sea potente, ¿no? Los últimos 3-4 partidos, ¿no? Porque es imposible no ver las semifinales de Roland Garros. Pues seguramente veremos las semifinales del proyecto. El fútbol es mágico. El fútbol es de los pocos deportes que tiene este impacto global, con un contenido infinito. Ya hemos hablado de la importancia que tiene en la identidad, en el entorno social, pero ha durado un siglo, más de un siglo, con el modelo, os insisto, identitario. ¿Por qué? Porque las ligas estaban identificadas con lo que ocurría. Y las aficiones ahora quieren globalizar esta afición. Quieren que los fans lleguen y las camisetas, y entiendo porque la industria es inteligente, es potente y quiere rentabilizar todo este esfuerzo. A cambio, pues estaremos dentro o más cerca, probablemente, de estas ligas cerradas que todos conocemos, donde se utiliza el término franquicia y alguien pues, puede soñar con esto, porque oye, si tú eres un inversor de este deporte, pues hombre, tener una plaza garantizada en la que siempre juegas en ese nivel, pues al que pone, voy a decir una palabra horrorosa, al que pone la pasta, pues Sí, le puede no, tampoco es interesar horrorosa. garantizarse obviamente el rendimiento de esa inversión. Es que al Sí, final, suena. al final por la pasta, como tú Sí. dices, es lo que se mueve mucho, ¿no? Porque esto al final es un business y tal, y los que tienen dinero muchas veces parece ser que mandan más, ¿no? Y bueno, lo voy a enlazar con un tema que no sé si es una reflexión mía, y que te digo, si quieres no comentes nada, porque uno ya, y no es por lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio, pero muchas veces ya en años anteriores ya veníamos diciendo, ¿no? Como Israel, por ejemplo, puede jugar en la UEFA, ¿no? Es increíble, ¿no? Ahora los equipos rusos no pueden jugar en competiciones europeas, cuando la liga rusa hasta hace bien poquito era la quinta liga de Europa, incluso por delante de la francesa, que Francia siempre ha sido el caladero de la Premier, esos muchos futbolistas de origen africano, una liga muy física, muy tal, de ahí se han cogido siempre muchos jugadores que luego van a la Premier y oye, y luego todos los conocemos como grandes estrellas o como jugadores con muchísimas prestaciones, como nos gusta decir en fútbol con salitre, pero al final pues es un poco esto, ¿no? Y a mí la verdad que no es que me ponga triste, porque ya sabemos esto cómo se mueve y todas estas cosas, pero choca mucho que los equipos israelíes jueguen en competiciones europeas y los rusos no. No sé si
si a ti también te choca o no, o entiendes un poco todo esto dentro del contexto en el que nos movemos, o no sé cómo ves. Bueno, está muy de moda este debate, incluso esta temporada ha estado, ¿no? En el Athletic, ¿no? La distancia entre la política y el fútbol, ¿no? Luego te lo tocaré algo. Para mí, están indisolublemente enlazadas. Sí. O sea, no hay proyecto más político que el fútbol, porque nace, insisto, desde la identidad de los pueblos. Eso es lo que es en realidad, ¿no? Un escudo, unos colores que representan el esfuerzo, el trabajo. Claro, este no interesa a los fondos. Los fondos quieren crear un concepto global, algo que puedan vender en todo el planeta. Pasa a mi sector, es un sueño. O sea, el que hace, yo siempre digo lo mismo, si haces Camembert para todo el planeta, pues es un chollo, mejor que hace Diazábal para 4 Sí, pueblos, claro, ¿no? Y si está yo doy claro. con el pan Bimbo que vais a comer todos, pues de repente acabo de montar una idea, o con la mantequilla, con el yogur, o Con mañana lo que con sea. la burger pertinente, ¿no? Que la pueda hacer tranquilamente en cualquier continente. Pues es el sueño de cualquier industrial. Hasta aquí nos ha traído el kilómetro cero, nos ha traído la apuesta por el producto local, la cocina, la identidad entre el comensal y... Pues es muy aplicable. Desde luego la tentación vive ahí arriba. O sea, si yo pudiera hacer un torneo en el que lo vais a ver todos, en el horario que yo decida, por supuesto, vamos a jugar de noche y de día para que los asiáticos Eso sí. pinchen. Estos quieren, si ellos tienen sus propias culturas. Sin embargo, pues quieren esquiar en Dubái y ahora quieren que juegue Maradona en Abu Dhabi, ¿no? En Qatar. A medio plazo, Israel quiere jugar, acabas de decir, ¿no? Yo te he dicho antes que el Athletic estaría en la Premier como pez en el agua. Sí. Israel está jugando en Europa pues como un elefante en una cacharrería, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para que estos se sientan... espero no... Sí, no me importa, seguro que me he metido en un lío, pero creo que me he explicado con No, la no, metáfora que he intentado yo creo que decir, ¿no? sí. Y bueno, ya para terminar este bloque europeo, el año que viene, una de las la competición de clubes más importante del mundo, la Champions, Athletic Club, ¿cuántos años después? En el 2014 fue la última, ¿no? Creo que fue. Volvemos a la Champions en un nuevo formato. Oye, además de dinerito, yo siempre digo lo mismo, yo creo que la Champions el año que viene tiene que servir para que nuestros jugadores cojan experiencia, para coger dinerito, que creo que no va a venir mal. Y sobre todo para que disfrute un poco el socio, ¿no? Vamos a tener una fase de liga de 8 partidos, habrá que visitar probablemente algún campo glorioso. Y a mí que no suele gustar viajar en este sentido, este año no he viajado, pero que no suele gustar viajar. Ese bombo 1 apetece, ¿eh? Y Ese vendrá, bombo 1 mola. tú creo que ya sé por dónde Ese me bombo 1 vienes, mola. pero bueno, ese bombo 1. Y vendrá algún equipo grande a San Mamés, ¿no? ¿Cómo ves el Atleti en esta Champions? No te digo de hasta dónde puede llegar o dónde no. Yo sé que tú eres muy emotivo en estos casos, siempre me hablas de todos juntos, con una cerveza, yendo al campo, estas cosas que tú y yo somos hablar mucho, pero ¿cómo es el Atleti en este campeonato? Eso es emotivo, ¿eh? Sí, Eso es el Atlético. Sí, claro. El Atleti. Tú lo has dicho antes, la primera palabra que has utilizado me parece magnífica, disfrutar, porque es una generación especial. Tenemos un ramillete de futbolistas únicos, muy buenos, muy buenos. Me da mucha envidia Ernesto porque entrenar a este equipo tiene que ser la hostia. Eso ¿no? dice él, eso dice. Ya adivinábamos cuando les veíamos entrenar lo que podía ocurrir en otras categorías y ahora dos van a contrastar y esa experiencia que van a tener, pues para muchos de ellos se convertirán en capitanes o estarán 10, 15, que es lo bueno que tiene el Athletic, ¿no? Después de esta experiencia les permitirá administrar, ha ocurrido, ¿no? Seguramente Demar les contaba lo que él vivió en aquellos partidos, ¿no? Y esas sensaciones, eso es clave a la hora de pasar el relevo. A mí me parece obligatorio que sea un regalo para lo más importante de este club, su afición. Sí. Me parece clave que, no sé, no me quiero meter en otros niveles de gestión, pero me parece clave que la afición se sienta identificada con lo que ocurra, a ver si hay suerte también con las aficiones rivales y, por supuesto, creamos. No tiene sentido que no viajemos juntos y que no recibamos juntos a los rivales. Tenemos que dar ejemplo en todos los aspectos. Y después me gusta mucho el término luchar, ¿no? Y el término guardar. Pero lo utilizamos para el Amore, lo utilizamos para el Eibar y hay que utilizarlo para el Athletic.
nosotros estamos aquí para muchas décadas y para muchos siglos. Así que aprovechar esta Champions, ojalá, repitamos, pero obviamente es un momento circunstancial en una plantilla extraordinaria. Después de muchos años de trabajo, hay que saber que en algún momento del siglo podemos no tener estos futbolistas sobre el terreno de juego. Pero el Athletic, casi siempre a base de constancia y a base de esfuerzo y a base de perseverar, suele siempre volver. Es lo que nos tiene que enseñar, ¿no? A veces cae derrotado, pero siempre se levanta, ¿no? Siempre vuelve a levantar. Está claro. Sí, sí, sí. Y es bueno, una lección para... Espero que... Bueno, estoy seguro, además, que hay muchos rivales que cuando vean San Mamés en el bombo van a decir, hostias, ¿no? hay que ir aquí, Sí, cuidado, ¿no? cuidado, ¿no? Que Sí. ya han visto que hemos llegado a, bueno, a semifinales y todo. Enlazamos esto un poco ya y vamos a empezar un poco ya a hablar del Atleti un poco, ¿no? Pues yo sí quisiera así rápidamente, no tal, pues un balance deportivo de lo que ha sido, ya no, pues el primer equipo, pues ya hemos comentado, ¿no? Semifinales de Europa League, cuartos. Yo hablaba con mi amigo Kevin Doyle mucho, ¿no? El verano pasado, joder, nos vamos a descuidar en Liga este año, verás, nos vamos a descuidar, joder, es que hemos mejorado, ¿no? Increíblemente, encima sacando jugadores y quizás no teniendo esa participación de jugadores tan importantes, porque bueno, Jan con sus lesiones y pues, no ha jugado tanto, Nico igual tampoco ha estado, aunque ha metido goles importantes, en algunos momentos, igual no ha estado en el mejor momento, pero sí que me hicieras un balance ya no del primer equipo, joder, el Bilbao Athletic, que ha mantenido la categoría en Primera Federación bien, Baskonia ha subido, el División de Honor, ¿qué vamos a decir de nuestras Nescas en Liga F con el equipo rejuvenecido, peleando ahí casi a 2-3 jornadas del final, un domingo a la mañana, el Atlético de Madrid en su casa, una plaza Champions, que fue una pena, pero oye, como para quitarse el sombrero, ¿por qué no hablar del equipo B, del equipo C, de las Nescas? Oye, el trabajo que se está haciendo en Lezama, que ya venía de antes también, ¿no? Joder, creo que es, para ponerlo en contexto, el trabajo de Lezama, por no hablar de los porteros que estamos sacando en los últimos 10 años. O sea, yo, que suelo seguir muchas publicaciones internacionales y estas cosas, yo, o sea, poco se habla de nosotros, que por una parte está bien, ¿no? Pero poco, o sea, es impresionante lo que estamos haciendo, ¿no? Un poco por balance, un poco de todos los equipos y de todo, ¿no? Yo aquí barro un poco para casa, porque... Hombre, es que hay que barrer. Sí, a estos equipos, tanto al Bilbao Athletic como al Baskonia, son hijos ¿no? De aquel juvenil que yo que sé juega. Que vas mucho a Lezama Nos gana este Barça aquella final de Copa, perdemos Sí. 2 playoffs de ascenso a la segunda división, pero ahí estaba ocurriendo algo que luego, obviamente, esos futbolistas, de nuevo, están viendo, están experimentando zonas complejas de exigencia y luego las traducen con el paso del tiempo en... Y luego, a ver, hay una clave aquí, has nombrado a nuestro 10, pero yo me quedo con el 7, que ha jugado de todo, solo le ha faltado jugar de portero, ¿no? Y siempre rinde, ¿no? Es verdad. Sí, pero bueno, ahora quitando las bromas, lo más importante que han conseguido, para mí, creo que ahí sí, hay que ponerse en el pellejo de Ernesto, de dar ese paso al frente durante tantos meses. Nosotros explorábamos zonas potentes en Copa, tuvimos aquella Supercopa, eliminábamos Barças, Real Madrid, jugábamos torneos de playoff con muchísima solvencia, creo, pero aguantar 10 meses, llegar a abril y mayo con un porcentaje altísimo de la plantilla en disposición de competir, porque es una anécdota. A mí la gente dice, oh, es que este jugador, es que es normal que 2 o 3 futbolistas te fallen durante 10 meses. Es que siempre estábamos cayendo el a final de porcentaje liga. de disponibilidad de la plantilla del Athletic es la hostia con este nivel de exigencia. Y hay que reconocerlo, esto hay que reconocerlo a los cuerpos técnicos, hay que reconocerlo a los futbolistas, hay que cuidarse mucho durante todo. ¿El nuevo director de rendimiento ha podido tener algo que San Millán ha podido tener algo que ver? Porque es que siempre estamos... Me quedo con yo Ernesto, siempre digo lo mismo. Jugar con tanto riesgo, ahí arriba, es que, Aitor, las rotaciones que ha hecho, cómo ha sabido dar minutajes, yo siempre cómo ha digo sabido arriesgar con futbolistas que había que, ¿no? Había que decir, oye, tiene que jugar Olavarrieta, tiene que jugar Canales. Claro. ¿Por qué? Porque tienen que descansar es que compañeros. Los últimos partidos, sí. tú si al final, si los últimos 5 partidos quitamos el del Barça, si tú los últimos 5 partidos pierdes 3, empatas 1 y pierdes otro, probablemente ese objetivo que tengas, independientemente de lo bien posicionado que llegues o mal, probablemente lo pierdas. Y este año, quitando el último partido, no sé, los últimos 15 puntos hemos conseguido 13. Y encima, como tú bien dices, jugando con Olavarrieta, jugando con Pello, jugando con tal, jugando con otros jugadores. Con Lezama, jugando con Lezama. Jugando con Lezama, ¿no? Que es la baraja entonces, que tenemos siempre aquí, guardada. Yo creo que todo esto también, jugar en esos tal, ha tenido también bastante importancia, ¿no?
creo yo. Y sobre todo, mencionabas un poco, ¿no? Pues la importancia de Valverde. A mí lo que me da pena, ¿sabes qué es? No sé cómo decirlo, no quiero hablar de maldiciones como la de Bela Gutmann y todas estas cosas, pero el pobre Ernesto, la verdad, y digo pobre, no sé si nos verá o no nos verá, ¿no? Joder, la mala suerte que tienen competiciones europeas, ¿no? Antes estábamos tomando un café antes y te estaba comentando, ¿no? O sea, yo me empiezo a recordar a Ernesto aquella final en los 80, siendo jugador él con Javi Clemente en el Español o en el Euskañol, aquel que se llamaba, aquel 3-0 en Sarria, 3-0 en Leverkusen, a penaltis, y que pierde en aquella final de la UEFA. Luego, como entrenador, también pierde una, 2005, 2006 o por ahí, pierde una final de la UEFA siendo entrenador del Español, con la primera que gana el Sevilla, pierde Español-Sevilla en una final de la UEFA. Unos años antes, estando en el Atleti, en su primera temporada en el Atleti, en su primera etapa en el Atleti, vamos a UEFA, el 1-7 en Lieja, con un equipo que ya venía del 98, con jugadores nuevos que habían venido, estaban Ezquerro, estaba Del Horno, estaba y teníamos un equipazo para mí. Nos hicieron aquella de la Austria-Viena del Prater, acuérdate, que congelado, que luego tuvimos que jugar la vuelta en casa. Bueno, aquello al final se nos fue aquella UEFA, creo que fue mala, ya venía de todo esto que te estoy diciendo. Luego, bueno, él está en el Olympiacos en dos etapas, bastantes participaciones europeas sin conseguir nada, vuelve al Atleti, aquellos cuartos de final en Sevilla, que te voy a comentar, que nos quedamos, que los penaltis no nos hicieron pasar a unas semifinales, que luego ganó el Sevilla también, aquella Europa League, pero que en la prórroga 3 minutos antes nos quedamos solos delante del portero y no supimos meter aquella ocasión para no irnos a los penaltis y no perder. El año siguiente vamos a la Champions en un grupo, oye, con Shakhtar, con Porto, que no eran los grupos más difíciles, tampoco pasamos, se va al Barça, las dos semifinales, ahora esto, yo el otro día pensaba y digo, Ernesto, que tiene mala suerte con esto, ¿no? ¿No crees que el pobre Ernesto ya se merece hacer algo ya en Europa o qué, o no? Ya veo que el salitre no te afecta al cerebro, ¿eh? No, Madre mía, ya qué memoria, vamos peinando unas canas, pero ojo, esto la verdad que es una cosa que ya llevo años pensando y digo, joder, Ernesto, madre mía. Ernesto tiene que estar. También se Para resbaló. mí es de la figura más importante del También se Atleti en los resbaló últimos Vesga y 40. entró, Sí, ¿no? sí, Que es sí. lo que hacía falta en ese Para momento. mí, O vaya sea por delante, que es la figura sí, más importante del Atleti en los últimos 40 años. 40 años después, Vaya por delante. hemos visto una gabarra, y la ha visto en realidad el 100% de nuestra afición, porque hemos estado todos a pie de celebración. Seguro que no se quejan en lo que respecta al Atleti. Sí, Aitor, no sé qué recuerdo tendrá Aitor, de, perdona, de otros clubes. no digo en sus resultados. Para mí, Ernesto es la persona más importante deportivamente del Atleti de los últimos 40 años. Hablo en el contexto europeo y con todo el cariño del mundo, que qué mala suerte tiene, me cachis en la mar. Pero bueno, Me cachis en la mar. ten en Joder, cuenta, me da rabia hay con lo una buena frase, persona que es, con lo buen profesional que es, hay me da una frase rabia. muy típica de los futbolistas, y yo creo que ya es verdad que es un topicazo, que es la de el fútbol son los detalles. Sí, Y en Europa los detalles hay más probabilidades de que caigan de un lado al otro, los pequeños, ¿no? Dentro de las áreas el nivel de exigencia es mayor, tanto en tu área como en la contraria, y eso significa que a veces, ¿no? Pues esa pelota que en Liga o en Copa del Rey, pues en Europa a veces, no hablo de ningún partido en concreto, en Europa a veces hay una calidad en el portero rival, en el delantero rival, en el medio centro, y ese reparto de detalles que suele dar la clasificación, el playoff es lo que tiene, nunca mejor dicho, pues a veces en esas consecuencias, pero es que es normal, después de una ronda de 12, 13, 14 partidos, es muy complejo enlazarlos todos, ¿no? Pregúntale otra vez si recuerdan los últimos campeones de este mismo año en las competiciones europeas, pues el finalista que ha perdido seguramente te hablará de estos detalles, ¿no? La previa del Manchester United en casa, Valverde dice, ojo, cuidado que estas eliminatorias 10-15 minutos te meten y te sacan del esto. ¿Qué pasó en San Mamés? Aparte de la doble mano de Garnacho, de lo de Vivian, de tal y cual, ahí hay 10-15 minutos que se nos va. Y el partido de vuelta los teníamos allí metidos, no sé qué, no sé cuántos, y en 10 minutos se nos va, ¿no? Lo verbaliza en la rueda de prensa sabe anterior. mucho de Cuidado porque si te desconectas en esta competición, 10 minutos, 15 minutos, te vas. te puedes llevar, no dijo un partido, sino una eliminatoria. Una eliminatoria, y lo dijo, y así fue, ¿no? El Betis pensaba en la primera parte que tenía el partido fíjate, encarrilado. Probablemente el United pensaba que tenía el partido también, y en ocasión y media, pues el que va a la Champions, quitando el otro partido que hemos hablado, ¿no? Que todos nos hemos hecho un poco Lucho o un poco Luis Enríquez, pero más que nada por lo que representa a nivel personal, por ese concepto de motivación, por esa manera que tiene de entender no el fútbol, sino la vida,
Eso nos ha entender hecho, el nos grupo, ha hecho, el trabajo, sí, el bloque, el estrellismo fuera y tal, y todas estas es un cosas, ¿no? personaje este asturiano. El otro día le leí y estoy convencido que lo haría. Yo dije, Que entrenaría el Sporting, el sí, tío. yo dije en un programa hace unos meses, me preguntaron, ¿qué entrenador te gusta? En un programa de Kevin Doyle, y dije, hace eso unos meses, dije que Luis Enrique, todo el mundo, pues Jürgen Klopp, no sé qué, y yo dije, Luis Enrique. Y claro, la gente se me quedó un poquito como, "Ja, si este es un poco chulo, es un poco tal". Dije, yo justo acababa de ver ese reportaje en Movistar que hay 3 capítulos de él, de lo de su hija, de todo el tema tal, y sobre todo dije un poco esto. Pero bueno, que nos dice la verdad, que no tenemos ni puta idea, sí, por cierto. es verdad, O sea, nos y dice lo que... lecciones que la verdad que habrá que aprender. Aitor, vamos a hablar un poco de tu paso por el Atleti.